Corán capítulo 3, familia de Imrán. En el nombre de Dios, el bondadoso, el solidario. ALM. Dios. No hay más Dios que Él, el viviente, el eterno. Os reveló el libro, con la verdad, confirmando los mensajes anteriores. Y reveló la Torá y el Evangelio. En el pasado, como guía para la gente. Y Él reveló el discernimiento. Aquellos que rechacen las comunicaciones de Dios serán severamente castigados. Dios es el Todopoderoso, el Vengador. Nada en la tierra ni en el cielo está oculto a Dios. Él te forma en los vientres como quiere. No hay más Dios que Él, el Todopoderoso, el Sabio. Él te ha revelado el libro. Algunos de sus versículos tienen un significado preciso, son el fundamento del libro, mientras que otros son metafóricos. La gente de corazón desviado persigue lo metafórico, buscando confusión e interpretaciones. Pero nadie conoce su interpretación salvo Dios, y quienes están firmemente asentados en el conocimiento dicen, creemos en ello, todo procede de nuestro Señor. Solo piensan los que comprenden. Señor nuestro, no permitas que nuestros corazones vacilen después de habernos guiado, y ten piedad de nosotros. Tú eres el dador. Nuestro Señor, tú reunirás a la gente para un día del que no hay duda. Dios nunca rompe su promesa. En cuanto a los incrédulos, sus riquezas y sus hijos no les beneficiarán contra Dios. Son combustible para el fuego. Tal fue el comportamiento del pueblo del faraón y de los que le precedieron. Rechazaron nuestras revelaciones, por lo que Dios se apoderó de ellos por sus pecados. Dios es severo en el castigo. Di a los infieles, seréis derrotados y reunidos en el infierno, un mal lugar. Hubo una señal para ti en los dos bandos que se enfrentaron. Un bando luchaba en el camino de Dios, y el otro en la incredulidad. Los vieron el doble, con sus propios ojos. Dios fortalece con su ayuda a quien quiere. Hay aquí una lección para los que tienen perspicacia. El amor de los deseos se hizo atractivo para la gente, mujeres, niños, montones y montones de oro y plata, caballos de marca, ganado y tierras de cultivo. Estos son los deleites de esta vida, pero Dios tiene el mejor lugar de retorno. Di, ¿quieres que te hable de algo mejor que esto? A los justos, su Señor les dará jardines bajo los cuales corren ríos, donde permanecerán para siempre, y esposas purificadas, y la aceptación de Dios. Dios vela por sus adoradores. Los que dicen, Señor nuestro, hemos creído, perdona nuestros pecados y protégenos del sufrimiento del fuego. Los pacientes, los veraces, los obedientes, los caritativos, los que buscan el perdón al amanecer. Dios atestigua que no hay más Dios que Él, al igual que los ángeles y quienes utilizan el conocimiento para defender la justicia. No hay más Dios que Él, el Todopoderoso y Sabio. La religión con Dios es su misión. Los que recibieron las Escrituras solo discreparon después de haberles llegado el conocimiento, a causa de la envidia que reinaba entre ellos. Quien rechaza las revelaciones de Dios, Dios es rápido en ajustar cuentas. Si discuten contigo, di, yo me sometí a Dios, y mis seguidores también. Pregunta a los que recibieron la Escritura y a los ignorantes, ¿os sometisteis? Si se someten, serán guiados. Pero si se apartan, tu responsabilidad es transmitir. Dios siempre vela por sus seres. A quienes rechazan los versículos de Dios, matan injustamente a los profetas y asesinan a los defensores de la justicia. Promételes un castigo doloroso. Sus obras no tendrán valor en este mundo ni en el más allá, y no tendrán ayudante. ¿No has visto a los que recibieron una parte del libro? Se les remitió al libro de Dios para que juzgaran entre ellos. Un grupo se apartó, resistiéndose obstinadamente. Esto se debe a que dijeron, el fuego solo nos tocará durante unos días. Las mentiras que inventaron sobre su religión les engañaron. ¿Qué tal cuando los reunamos para un día en el que no haya dudas, y cada alma sea pagada como se merece, y no sean maltratados?
Di, Dios, amo de la soberanía. Tú das la soberanía a quien quieres, y quitas la soberanía a quien quieres. Honras a quien quieres y humillas a quien quieres. Toda bondad está en tu mano. Tú eres capaz de todo. Tú fundes la noche con el día, y tú fundes el día con la noche. Tú sacas a los vivos de entre los muertos, y tú sacas a los muertos de entre los vivos. Tú das lo ilimitado a quien tú quieres. Los creyentes no deben tomar como aliados a incrédulos en lugar de creyentes. Los que lo hacen no tienen nada que ver con Dios, a menos que os protejáis cuidadosamente de ellos. Dios os previene contra él mismo. El destino final es hacia Dios. Di, tanto si ocultáis lo que hay en vuestros corazones, como si lo reveláis, Dios lo sabe. Él lo sabe todo en los cielos y en la tierra. Dios es capaz de todo. El día en que cada alma encontrará presente todo el bien que hizo. En cuanto al mal que hizo, deseará que hubiera una gran distancia entre ellos. Dios te advierte de sí mismo. Dios es amable con los adoradores. Di, si amas a Dios, sígueme, y Dios te amará y te perdonará tus pecados. Dios es perdonador y misericordioso. Di, obedeced a Dios y obedeced al mensajero. Si se apartan, Dios no ama a los incrédulos. Dios eligió a Adán, Noé, la familia de Abraham y la familia de Imán por encima de toda la humanidad. Vástago, uno del otro. Dios es oyente y conocedor. Cuando la esposa de Imán dijo, mi señor, juro dedicar lo que hay en mi vientre a tu servicio, así que acéptalo de mí. Tú eres el que escucha y conoce. Cuando dio a luz, dijo, Señor mío, he dado a luz una hembra, y Dios sabía lo que daba a luz, el macho no es como la hembra, y le puse por nombre María, y la puse a ella y a sus hijos bajo tu protección contra Satanás el proscrito. Su señor la acogió amablemente, le dio una hermosa educación y la confió al cuidado de Zacarías. Cada vez que Zacarías la visitaba en la sala de oración, encontraba frutos a su alrededor. Él le preguntaba, María, ¿de dónde han salido? Ella respondió, es de Dios, Dios da a quien quiere sin contar. Allí, Zacarías rezó a su Señor, Señor mío, dame un hijo justo. Tú eres el que escucha las oraciones. Entonces los ángeles le llamaron, mientras estaba orando en la sala de oración, Dios te da la buena nueva de Juan, confirmando una palabra de Dios, honorable y moral, y profeta entre los justos. Dijo, Señor mío, ¿cómo puedo tener un hijo, ahora que he llegado a la vejez, y mi mujer es estéril? Él respondió, así será. Dios hace lo que quiere. Dijo, Señor mío, dame una señal. Él respondió, tu señal es esta, durante 3 días, no hablarás a la gente, salvo con gestos. Y recuerda a tu Señor a menudo y alaba tarde y mañana. Los ángeles dijeron, oh María, Dios te eligió y te purificó. Te eligió entre todas las mujeres del mundo. Oh María, sé devota de tu Señor, inclínate y arrodíllate con los que se arrodillan. Estos son informes de lo invisible, que nosotros te revelamos. No estabas con ellos cuando echaron suertes para determinar quién sería el tutor de María, y no estabas con ellos cuando discutieron. Los ángeles dijeron, oh María, Dios te da la buena noticia de una palabra suya. Su nombre es Jesucristo, Hijo de María, distinguido en este mundo y en el otro, y entre los más cercanos. Hablará a la gente desde la cuna y hasta la edad adulta, y será justo. Ella dijo, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Él respondió, así será. Dios crea lo que quiere. Cuando Él decide algo, le dice, sé, y se hace. Y le enseña a la escritura y la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y un mensajero a los israelitas, vengo a vosotros con milagros de vuestro Señor. Hago un pájaro de barro, soplo en él y se convierte en pájaro, con la aprobación de Dios. Y yo curo a los ciegos y a los leprosos, y revivo a los muertos, con la aprobación de Dios.
Y profetizo lo que coméis y lo que guardáis en vuestras casas. Aquí hay una señal para vosotros, si sois creyentes. Y confirmo lo que estaba antes de mí en la Torá, y hago legales ciertas cosas que eran ilegales. Vengo a vosotros con una señal de vuestro Señor. Así que temed a Dios y obedecedme. Dios es mi Señor y vuestro Señor, así que adoradle. Este es un camino recto. Cuando Jesús sintió su rechazo, dijo, ¿quiénes son mis ayudantes por amor de Dios? Los discípulos respondieron, somos ayudantes de Dios. Creemos en Dios y damos testimonio de que somos sumisos. Señor nuestro, creemos en lo que revelaste y seguimos al mensajero, así que inclúyenos entre los testigos. Hicieron planes, y Dios hizo planes, pero Dios es el mejor planificador. Dios dijo, oh Jesús, te recibiré, te elevaré hacia mí y te libraré de los negadores. Y haré que tus seguidores estén por encima de los incrédulos hasta el día de la resurrección. Entonces volveréis a mí, y yo juzgaré vuestras disputas entre vosotros. En cuanto a los que rechazan, los castigaré severamente en esta vida y en la otra, y no tendrán ayudantes. En cuanto a los que creen y hacen buenas obras, Él los recompensará plenamente. Dios no ama a los injustos. Esto es lo que te recitamos de los versículos y del sabio recordatorio. A los ojos de Dios, Jesús es como Adán, lo creó del polvo, luego le dijo, sé, y llegó a ser. Esta es la verdad de tu Señor, así que no seas de los que dudan. Quienquiera que discuta con vosotros sobre él, una vez que hayáis recibido el conocimiento, decid, venid, reunamos a nuestros hijos y a vuestros hijos, a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, y a nosotros y a vosotros mismos, y luego hagamos caer la maldición de Dios sobre los mentirosos. Esta es la verdadera historia, no hay más Dios que Dios. Dios es el poderoso, el sabio. Si se apartan, Dios conoce a los corruptores. Di, oh pueblo de la Biblia, pongámonos de acuerdo en términos comunes, no adoramos a nadie más que a Dios, no asociamos nada con Él, y nunca tomamos a nadie como Señor más que a Dios. Si se niegan, di, testifica que somos sumisas. Oh pueblo de la Biblia, ¿por qué discutís sobre Abraham cuando la Torá y el Evangelio fueron revelados solo después de él? ¿No os parece? Aquí estás, discutiendo sobre cosas que sabes, pero ¿por qué discutes sobre cosas que no sabes? Dios sabe, y tú no sabes. Abraham no era judío ni cristiano, pero era monoteísta, musulmán. Y no era asociador. Las personas más cercanas a Abraham son los que le siguieron, y este profeta, y los que creen. Dios es el protector de los creyentes. A algunos biblistas les gustaría engañarte. Pero no engañan a nadie más que a sí mismos, y no lo saben. Oh, bíblicos, ¿por qué rechazáis las revelaciones de Dios, aunque seáis testigos? ¿Por qué mezcláis la verdad con la mentira y ocultáis deliberadamente la verdad? Algunos biblistas dicen, creed lo que se reveló a los creyentes durante el día, y rechazadlo al final del día, para que vuelvan. Confías solo en los que siguen tu religión. Di, la guía de Dios es la guía. Si alguien recibe algo similar a lo que tú recibiste, o te disputa ante tu Señor, di, toda gracia está en la mano de Dios, Él la da a quien la quiere. Dios es generoso y consciente. Él elige por su misericordia a quien quiere. Dios es el más misericordioso, el más grande. Entre la gente de las Escrituras está aquel a quien, si le confías un tesoro, te lo devolverá. Y entre ellos está aquel que, si le confías una sola moneda, no te la devolverá, a menos que lo persigas. Porque dicen, no tenemos obligación con los gentiles. Dicen mentiras sobre Dios, y lo saben muy bien. Ciertamente, quien cumple con sus obligaciones y es cuidadoso, Dios ama a los justos. Los que cambian la alianza de Dios y sus votos por un pequeño precio no tendrán parte en el más allá. Dios no les hablará, ni les mirará el día de la resurrección, ni les purificará. Tendrán un castigo doloroso.
Algunos de ellos tuercen la escritura con sus lenguas, para hacerte pensar que es escritura, cuando no es escritura. Y dicen, esto es de Dios, cuando no es de Dios. Deliberadamente dicen mentiras acerca de Dios. Nadie a quien Dios dio la escritura, el juicio y la profecía diría a la gente, adoradme a mí en lugar de a Dios. Más bien, sed gente del Señor, según la escritura que enseñáis y las enseñanzas que estudiáis. Tampoco os instruiría para que tomarais a los ángeles y a los profetas como señores. ¿Te instruiría en la infidelidad después de tu sumisión? Dios recibió el pacto de los profetas, desde que os di la escritura y la sabiduría. Cuando venga a vosotros un mensajero confirmando lo que tenéis, debéis creer en él y apoyarle. Dijo, ¿confirmáis mi pacto y lo aceptáis? Respondieron, lo confirmamos. Dijo, sed testigos, y yo seré testigo con vosotros. El que se aparte después de esto, ese es el desobediente. ¿Acaso buscan otra cosa que la religión de Dios, cuando todo lo que hay en los cielos y en la tierra se somete a Él, voluntaria o involuntariamente, y a Él serán devueltos? Di, creemos en Dios y en lo que nos fue revelado, y en lo que fue revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, y en lo que su Señor dio a Moisés, Jesús y los profetas. No hacemos distinción entre ninguno de ellos. Y somos sumisos a Él. Quien busque una religión distinta a la sumisión, no le será aceptada, y en el más allá, estará entre los perdedores. ¿Por qué guiaría Dios a los incrédulos después de haber creído, y haber sido testigos de que el mensajero es auténtico, y haberles llegado pruebas claras? Dios no guía a los malhechores. Estos, su castigo es que caiga sobre ellos la maldición de Dios, de los ángeles y de la humanidad. Permanecerán bajo él para siempre. Su sufrimiento no se aliviará, ni se les aliviará. Excepto aquellos que más tarde se arrepienten y se reforman. Dios es el perdonador, el misericordioso. En cuanto a los que no creen después de haber creído y se hunden aún más en la incredulidad, su arrepentimiento no será aceptado. En cuanto a los que no creen y mueren incrédulos, ni siquiera la tierra llena de oro será aceptada de uno de ellos si la ofreciera como rescate. Estos sufrirán un castigo doloroso y no tendrán ayudantes. Solo alcanzarás la bondad cuando des de lo que amas. Lo que des, Dios lo sabe. Todos los alimentos estaban permitidos a los israelitas, excepto lo que Israel se prohibió a sí mismo antes de la revelación de la Torá. Di, traed la Torá y leedla, si decís la verdad. Quien después de esto invente mentiras contra Dios, esos son los malhechores. Di, Dios dijo la verdad. Sigue, pues, la fe de Abraham, el monoteísta, que no era asociador. La primera casa fundada para la humanidad está en Becá, llena de bendiciones y guía para la gente. En ella hay señales claras, la estación de Abraham. Quien entra en ella alcanza la seguridad. Peregrinar a la casa es un deber de la gente ante Dios, para quien pueda hacer el viaje. Pero quien se niegue, Dios es independiente de toda la creación. Di, oh pueblo de la Escritura, ¿por qué rechazáis las revelaciones de Dios, cuando Dios es testigo de lo que hacéis? Di, oh gentes de la Escritura. ¿Por qué impedís que los creyentes sigan el camino de Dios y tratáis de desvirtuarlo, aun siendo testigos? Dios no ignora lo que hacéis. O vosotros que creéis, si obedecéis a cualquier denominación de los que recibieron la Escritura, os convertirán, después de vuestra creencia, en incrédulos. ¿Cómo podríais no creer, cuando se os recitan las revelaciones de Dios y su mensajero está entre vosotros? Quien se aferre firmemente a Dios será guiado por un camino recto. O vosotros que creéis, venerad a Dios con la debida reverencia, y morid solo en la sumisión. Y aférrense a la cuerda de Dios, todos juntos, y que nada los separe. Y pensad en el favor que Dios os ha hecho. Cuando erais enemigos, Él unió vuestros corazones, y por su gracia, os hicisteis hermanos. Estabais al borde de una fosa de fuego, y Él os salvó de ella. Así,
Dios os da a conocer sus signos, para que seáis guiados. Que haya un grupo de vosotros que llame a la virtud, abogue por la rectitud y disuada del mal. Estos son los exitosos. No seáis como los que discutieron y se dividieron después de que les llegaran señales claras. Estos serán castigados severamente. El día en que los rostros se iluminan y los rostros se entristecen. Los de rostros sombríos, ¿descreísteis después de haber creído? Probad el castigo por vuestra incredulidad. Aquellos con rostros iluminados están bajo el cuidado de Dios, permaneciendo en él para siempre. Estas son las revelaciones de Dios. Os las presentamos con toda verdad. Dios no quiere ninguna injusticia para las personas. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra pertenece a Dios. Dios determina el resultado de los acontecimientos. Sois la mejor comunidad que ha surgido para la humanidad, defendéis lo que es moral, prohibís lo que es inmoral y creéis en Dios. Si la gente de la Biblia hubiera creído, habría sido mejor para ellos. Algunos son fieles, pero la mayoría son pecadores. No te harán daño más allá de insultarte. Y si luchan contra ti, se darán la vuelta y huirán, y no se les ayudará. Serán humillados donde quiera que vayan, excepto por la soga de Dios y la soga de la gente. Incurrieron en la ira de Dios y fueron azotados por la miseria. Es porque rechazaron las revelaciones de Dios y mataron injustamente a los profetas. Es porque se rebelaron y cometieron agresiones. No son iguales, hay una comunidad recta entre los bíblicos. Leen las revelaciones de Dios durante toda la noche, y se inclinan. Creen en Dios y en el último día, abogan por la rectitud, prohíben el mal y realizan buenas acciones rápidamente. Estos son de los justos. Todo lo bueno que hagan no quedará sin recompensa. Dios conoce a los justos. En cuanto a los infieles, ni sus riquezas ni sus hijos les beneficiarán en lo más mínimo ante Dios. Estos son los prisioneros del fuego, donde permanecerán para siempre. Lo que gastan en esta vida es como un viento helado que golpea las cosechas de las personas que se maltrataron a sí mismas, y las destruye. Dios no los maltrató, sino que ellos se maltrataron a sí mismos. ¿O tú qué crees? No os asociéis con extraños que no escatiman esfuerzos para arruinaros. Les encanta verte sufrir. El odio es evidente en lo que dicen, pero lo que ocultan sus corazones es peor. Os hemos aclarado las comunicaciones, si lo entendéis. Ahí estás. Tú los amas, pero ellos no te aman, y tú crees en todo el libro. Cuando se encuentran contigo, dicen, creemos. Pero cuando están solos, se muerden las yemas de los dedos de rabia contra ti. Di, muere en tu rabia. Dios conoce los sentimientos más profundos. Cuando lo pasas bien, están tristes. Y cuando lo pasas mal, se alegran. Pero mientras seas justo y paciente, sus planes no te harán daño. Dios entiende lo que hacen. Recuerda aquella mañana, cuando dejaste a tu familia para asignar posiciones de combate a los creyentes. Dios escucha y conoce. Cuando dos grupos de ustedes estuvieron a punto de rendirse, pero Dios fue su protector. Así pues, que los creyentes pongan su confianza en Dios. Dios te dio la victoria en Badr cuando eras débil. Sé consciente de Dios, para que puedas ser agradecido. Cuando dijiste a los creyentes, ¿no basta con que tu Señor te refuerce con 3000 ángeles enviados? Por supuesto. Si perseveras y prestas atención, y de repente te atacan, tu Señor te reforzará con 5000 ángeles entrenados. Dios lo convirtió en un mensaje de esperanza para ti, para tranquilizarte. No hay victoria sino de Dios, el Todopoderoso, el Sabio. Destruir un flanco de infieles, o someterlos, para que se retiren decepcionados. No es asunto tuyo si Él los perdona o los castiga. Son malhechores. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra pertenece a Dios. Él perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Dios es el más perdonador, el más bondadoso.
O vosotros que creéis, no recibáis intereses compuestos, y temed a Dios, para que prosperéis. Protegeos del fuego, preparado para los infieles. Obedeced a Dios y al mensajero, para que seáis tratados con bondad. Apresúrate al perdón de tu Señor, y al paraíso tan vasto como los cielos y la tierra, preparado para los cautos. Los que dan en la prosperidad y en la adversidad, y contienen la ira, y perdonan a la gente. Dios ama a los que hacen el bien. Y los que, cuando cometen una indecencia o se equivocan, se acuerdan de Dios y piden perdón por sus pecados, ¿puede alguien más que Dios perdonar los pecados? Y no siguen cometiendo fechorías a sabiendas. Su recompensa es el perdón de su Señor, y jardines bajo los cuales fluyen ríos, para permanecer allí para siempre. ¡Qué maravillosa recompensa para los trabajadores! Muchas sociedades pasaron antes que tú. Así que viaja por la tierra y observa la difícil situación de los negadores. Se trata de una proclamación a la humanidad, y de una guía y consejo para los justos. No os desaniméis ni estéis tristes. Vosotros sois los superiores, si sois creyentes. Si fuisteis heridos, también lo fueron los demás. Tales días alternamos entre la gente, para que Dios pueda discernir a los creyentes y recibir testigos de vosotros. Dios no ama a los malhechores. Para que Dios refine a los creyentes y derrote a los infieles. ¿O esperáis entrar en el paraíso, antes de que Dios reconozca a los que os esforzáis, y antes de que reconozca a los que son pacientes? Deseabas la muerte antes de enfrentarte a ella. Ahora la has visto con tus propios ojos. Mahoma no es más que un mensajero. Muchos mensajeros vinieron y se fueron antes que él. Si muere o lo matan, volverán atrás. Quien se vuelva atrás no perjudicará a Dios. Y Dios recompensará a los agradecidos. Nadie puede morir sin el permiso de Dios, en un momento predeterminado. A quien quiera la recompensa de este mundo, le daremos parte de ella. Y a quien quiera la recompensa del más allá, le daremos parte de ella. Y recompensaremos a los agradecidos. ¿Cuántos profetas lucharon junto a él? Muchas personas piadosas. No vacilaron por lo que les afligía en el camino de Dios, ni flaquearon, ni se rindieron. Dios ama a los pacientes. Rezaban, Señor nuestro, perdona nuestros pecados y nuestros excesos en nuestra conducta, y fortalece nuestra posición, y ayúdanos contra los infieles. Así que Dios les dio la recompensa de este mundo y la excelente recompensa del más allá. Dios ama a quienes se esfuerzan por hacer el bien. ¿O vosotros qué creéis? Si obedecéis a los incrédulos, os apartarán y volveréis a ser perdedores. Dios es tu protector, y es el mejor de los ayudantes. Infundiremos terror en los corazones de los infieles, porque se asocian con Dios, una práctica que Él nunca permitió. Su hogar es el fuego. El hogar de los malhechores es la miseria. Dios cumplió la promesa que te hizo, cuando los derrotaste con su permiso. Luego perdisteis el valor, discutisteis y desobedecisteis el mandato, incluso después de que Él os mostrara lo que deseabais. Algunos de vosotros deseabais este mundo, y otros deseabais la otra vida. Entonces Él os apartó de ellos, para poneros a prueba. Pero Él os perdonó. Dios es misericordioso con los creyentes. Mientras subías, sin preocuparte de nadie, el mensajero te llamó desde atrás. Entonces te dio una gran angustia, para que no te afligieras por tu pérdida y tus aflicciones. Dios es consciente de lo que hacéis. Luego, tras el revés, os dio tranquilidad. La somnolencia se apoderó de algunos de vosotros, mientras que otros solo se preocupaban de sí mismos, albergando falsos pensamientos sobre Dios, pensamientos de ignorancia, diciendo, ¿todo depende de nosotros? Di, todo depende de Dios. Esconden en sí mismos lo que no te revelan. Y dicen, si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros habría muerto aquí. Dicen, aunque te hubieras quedado en casa, los que estaban destinados a ser asesinados habrían marchado a su lecho de muerte.
Así es como Dios prueba lo que hay en vosotros, y purifica lo que hay en vuestros corazones. Dios conoce los sentimientos más profundos. Aquellos de ustedes que huyeron el día en que los dos ejércitos se encontraron, Satanás los hizo retroceder por lo que hicieron. Pero Dios los perdonó. Dios es el perdonador, el clemente. O vosotros que creéis, no seáis como esos incrédulos que dicen de sus hermanos que marcharon por la tierra, o pasaron a la ofensiva: si se hubieran quedado con nosotros, no habrían muerto ni los habrían matado. Así, Dios siembra el arrepentimiento en sus corazones. Dios da la vida y causa la muerte. Dios ve todo lo que haces. Tanto si te matan en el camino de Dios, como si mueres, el perdón y la misericordia de Dios son mejores que lo que ellos atesoran. Tanto si mueres como si te matan, te reunirás ante Dios. Es por la gracia de Dios que los trataste amablemente. Si hubieras sido grosero y duro de corazón, te habrían abandonado. Así que perdónales, pide perdón por ellos y consúltales la gestión de los asuntos. Una vez tomada tu decisión, pon tu confianza en Dios. Dios ama a los que confían. Si Dios te ayuda, nadie podrá vencerte. Pero si Él te falla, ¿quién será tu ayudante? Los creyentes ponen su confianza en Dios. Un profeta no actúa deshonestamente. Todo el que actúe deshonestamente traerá su deshonestidad el día de la resurrección. Entonces todos recibirán lo que les corresponde y no serán maltratados. ¿Puede compararse a alguien que busca la aprobación de Dios con alguien que se ganó la ira de Dios y cuyo destino es el infierno? ¡Qué final tan miserable! Tienen diferentes rangos con Dios. Dios ve lo que hacen. Dios favoreció a los creyentes, cuando les envió un mensajero de entre ellos, recitándoles sus versículos, purificándoles y enseñándoles el libro y la sabiduría. Antes de eso estaban descarriados. Y cuando os sobrevino una tragedia, habiendo infligido el doble, dijisteis: ¿de dónde ha salido esto? Di: vosotros os lo habéis buscado. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Lo que os sucedió el día en que se encontraron los dos ejércitos fue según la voluntad de Dios, para que lo sepan los creyentes. Y para que lo sepan los hipócritas. Cuando se les dijo: venid y luchad a la manera de Dios, o defendeos. Respondieron: si supiéramos luchar, te habríamos seguido. Aquel día, estaban más cerca de la incredulidad que de la fe, diciendo con la boca lo que no había en su corazón. Pero Dios sabe lo que esconden. Los que decían de sus hermanos, cuando se quedaban atrás: si nos hubieran obedecido, no los habrían matado. Di: evitad vuestra muerte, si decís la verdad. No consideres muertos a los que fueron asesinados en el camino de Dios. Al contrario, están vivos, con su Señor, bien provistos. Encantados por la gracia que Dios les ha concedido, y felices por los que aún no se han unido a ellos, que no tienen nada que temer ni deben estar tristes. Celebrar los dones y favores de Dios. Dios no desperdiciará la recompensa de los creyentes. Aquellos que respondieron a Dios y al mensajero, a pesar de la persecución que sufrieron, los virtuosos y justos entre ellos recibirán una gran recompensa. Cuando se les dijo: la gente se ha movilizado contra vosotros, así que temedles. Pero su fe se fortaleció y dijeron: Dios nos basta. ¡Qué excelente protector! Así que regresaron con la bendición y el favor de Dios, ilesos. Persiguieron lo que agrada a Dios. Dios es muy misericordioso. Ese era Satanás, infundiendo miedo a sus aliados. Así que no les temáis a ellos, sino temedme a mí, si sois creyentes. No te entristezcas por los que se precipitan en la incredulidad. No harán ningún daño a Dios. Dios no quiere darles ninguna parte en el más allá. Sufrirán un castigo horrible. Los que cambian la fe por la incredulidad no pueden hacer ningún daño a Dios. Sufrirán un castigo doloroso. Los incrédulos no deben suponer que les retrasamos por su propio bien. Al contrario, les retrasamos para que aumenten sus pecados.
sufrirán un castigo humillante. Dios no dejaría a los creyentes como estáis, hasta que haya separado a los insinceros de los sinceros. Tampoco os informaría Dios de lo oculto, sino que Dios escoge de entre sus mensajeros a quien quiere. Creed, pues, en Dios y en sus mensajeros. Si creéis y os protegéis, tendréis una gran recompensa. Los que son tacaños con lo que Dios les dio de su favor no deben considerarlo bueno para ellos. Al contrario, es malo para ellos. Sus acaparamientos les rodearán el día de la resurrección. A Dios pertenece la herencia de los cielos y la tierra. Y Dios es consciente de lo que hacen. Dios escuchó las palabras de los que decían, Dios es pobre y nosotros ricos. Escribiremos lo que dijeron, y su asesinato injustificado de los profetas. Y diremos, saborea el sufrimiento de la llama. Es por las fechorías cometidas por tus manos. Dios no es injusto con los seres. Los que dijeron, Dios recibió nuestra promesa, de no creer en un mensajero, a menos que nos traiga una ofrenda consumida por el fuego. Di, vinieron a vosotros mensajeros antes que yo, con pruebas claras y con lo que pedíais. ¿Por qué los matasteis, si decís la verdad? Si te acusan de mentir, los mensajeros que te precedieron fueron acusados de mentir, vinieron con milagros, escrituras y el libro iluminador. Cada persona probará la muerte. Entonces recibirá su compensación el día de la resurrección. Quien es apartado del fuego y admitido en el paraíso, ha ganado. La vida mundana es solo el disfrute de ilusiones. Serás probado por tus posesiones y tus personas. Y oirás muchos insultos de los asociados y de los que recibieron la escritura antes que tú. Pero si eres paciente y reflexivo, esta es la resolución adecuada. Dios recibió una promesa de los que recibieron la escritura, debéis proclamarla a la gente, y no ocultarla. Pero ellos la ignoraron a sus espaldas, y la vendieron a bajo precio, miserable es el comercio que hicieron. No consideres a aquellos que se regocijan en lo que hacen, y les gusta ser alabados por lo que no hicieron, no pienses que pueden escapar del castigo, tendrán un castigo doloroso. El control de los cielos y la tierra pertenece a Dios. Dios tiene poder sobre todas las cosas. En la creación de los cielos y la tierra, y en el ciclo de la noche y el día, hay señales para los que comprenden. Los que recuerdan a Dios de pie, sentados y de lado. Y piensan en la creación de los cielos y la tierra, Señor nuestro, tú no creaste esto en vano. Gloria a ti. Protégenos del sufrimiento del fuego. Señor nuestro, a quien tú envíes al fuego, será humillado. Los malhechores no tendrán ayudantes. Señor nuestro, oímos una llamada a la fe, cree en tu Señor, así que creímos. Señor nuestro, perdona nuestros pecados, borra nuestras malas acciones y haznos morir con los virtuosos. Señor nuestro, danos lo que nos prometiste a través de tus mensajeros, y no nos humilles el día de la resurrección, tú nunca rompes tu promesa. Su Señor les respondió: no dejaré que se desperdicien las obras de ninguno de vosotros, hombre o mujer. Los que emigraron, y fueron expulsados de sus hogares, y fueron perseguidos en mi camino, y lucharon y fueron asesinados, borraré sus pecados, y los admitiré en jardines bajo los cuales fluyen ríos, una recompensa de Dios. Dios da la mejor recompensa. No te dejes impresionar por los movimientos de los incrédulos en la tierra. Un breve disfrute, luego su morada es el infierno, una morada terrible. Pero los que tienen presente a su Señor tendrán jardines bajo los cuales fluyen los ríos, donde permanecerán para siempre, la hospitalidad de Dios. Lo que Dios tiene es lo mejor para los puros. Entre la gente de la Biblia están aquellos que creen en Dios, y en lo que te fue revelado a ti, y en lo que les fue revelado a ellos. Son humildes ante Dios, y no venden a bajo precio las revelaciones de Dios. Estos tendrán su recompensa con su Señor. Dios se apresura a ajustar cuentas. O vosotros que creéis, sed pacientes, abogad por la paciencia, estad unidos y reverenciad a Dios, para que prosperéis.